Buenas tardes, queridos amigos del Club de la Lectura. Ya entramos de lleno a nuestro librito, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Hemos estado en el tema del preámbulo, nos ha tomado un tiempito llegar hasta ahí. Fue un poco tedioso, lo confieso. Pero lo que me he dado cuenta también es que cuando uno lee en voz alta se demora más que cuando uno lo lee mentalmente. ¿Será porque cuando uno lee mentalmente extrae párrafos y uno no necesita estar viendo palabra por palabra, mientras que cuando uno tiene que gesticular las palabras toma más tiempo? Pero igual vamos a terminar de leer y para que quede registrado en la historia y para las generaciones futuras. Ya, empezamos. Capítulo 1. Si hay muchos mundos, trata de las 5 zonas. Si hay muchos mundos, ¿cómo? Trata de las 5 zonas, ya. Habiendo de tratar el nuevo mundo o de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú, de cuyas antiguallas y origen de sus reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo, conforme a la común costumbre de los escritores. Tratar aquí al principio si el mundo es uno solo o si hay muchos mundos, si es llano o redondo, y si también lo es el cielo redondo o llano, si es habitable toda la tierra o no más de las zonas templadas, si hay paso de una templada a la otra, si hay antípodas y cuáles son las cuales y otras cosas semejantes que los antiguos filósofos muy larga y curiosamente trataron y los modernos no dejan de platicar y escribir, siguiendo cada cual opinión que más le agrada. Más porque no es aqueste mi principal intento ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto. También porque la experiencia y después que se escribió lo que se llama Nuevo Mundo, nos ha desengañado de la mejor parte de estas dudas. Pasaremos brevemente por ellas para ir a otra parte a cuyos términos finales temo no llegar. Más confiado en la infinita misericordia, digo que a lo primero se podrá afirmar que no hay más que un mundo, y aunque llamamos viejo mundo o nuevo mundo, es por haberse descubierto aquel nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. Y a los que todavía imaginaren que hay muchos mundos, no hay para qué responderles, sino que se estén en sus heréticas imaginaciones hasta que en el infierno se desengañen de ellas. Y a los que dudan, si hay alguno que lo dude, si es llano o redondo, se podrá satisfacer con el testimonio de los que han dado vuelta a todo él y a la mayor parte, como los de la nao Victoria y otros que después acá le han rodeado. Y a lo del cielo, si también es llano o redondo, se podrá responder con las palabras del real profeta, extendes calemium situm pelen, en las cuales nos quiso mostrar la forma y hechura de la obra, dando la una por ejemplo de la otra, diciendo que extendiese el cielo hacia como la piel, esto es, cubriendo con el cielo ese gran cuerpo de los 4 elementos en redondo, así como cubriste con la piel en redondo el cuerpo del animal, no solamente lo principal de él, mas también todas las partes, por pequeñas que sean. A los que afirman que de las 5 partes del mundo se llaman zonas que no son habitables más de las 2 templadas que las del medio de su excesivo calor y las 2 de los cabos que es demasiado frío son inhabitables y que de una zona habitable no se puede pasar a la otra habitable por el calor demasiado que hay en medio, puedo afirmar además de lo que todos saben que yo nací en la tórrida zona que es el Cusco y me crié en ella hasta los 20 años y he estado en la zona templada de la otra parte del trópico de Capricornio, a la parte del sur, en los últimos términos de los charcas, que son los chichas, y para venir a esta otra templada de la parte del norte, donde escribo esto. Pasé por la tórrida zona y la atravesé toda, estuve 3 días naturales debajo de la línea equinoccial, donde dicen que pasa perpendicularmente y que es el cabo del pasado.
Con todo lo cual digo que es habitable la tórrida también como las templadas. De las zonas frías quisiera poder decir por vista de ojos como de las otras tres. Remítome a los que saben de ellas más que yo, a los que dicen que por su mucha frialdad son inhabitables. Osaré decir con los que tienen lo contrario, que también son habitables como los demás, porque en buena consideración no es de imaginar, cuanto más de creer, que partes tan grandes del mundo las hiciese Dios inútiles, habiéndolo criado todo para que lo habitasen los hombres, y que se engañan los antiguos en lo que dicen de las zonas frías, también como se engañan en lo que dijeron de la tórrida, que era inhabitable por su mucho calor. Antes se debe creer que el Señor, como Padre sabio y poderoso, y la naturaleza como Padre universal y piadosa, hubiesen remediado los inconvenientes de la frialdad con templanza de calor, como remediaron el demasiado calor de la tórrida zona con tantas nieves, fuentes, ríos y lagos como en el Perú se halla, que la hacen templada con tanta variedad de temples, unas que declinan al calor y a más calor, hasta llegar a regiones tan bajas y por ende tan calientes que con su mucho calor son casi inhabitables, como dijeron los antiguos de ella. Hay regiones que declinan a frío y más frío, hasta subir a partes tan altas que también llegan a ser inhabitables por la mucha frialdad de la nieve perpetua que sobre sí tienen. En contra de lo que de esta tórrida zona los filósofos dijeron, que no imaginaron jamás que en ella pudiese haber nieve, habiéndola perpetua debajo de la misma línea equinoccial, sin menguar jamás ni mucho ni poco, o al menos en la cordillera grande, si no es en las faldas o puertos de ella. Y como es de saber que en la tórrida zona, en lo que de ella alcanza el Perú, no consiste el calor ni el frío, en distancias de regiones, ni en estar más lejos ni más cerca de la equinoccial, sino en estar más alto o más bajo de una misma región, o en muy poca distancia de tierra, como adelante se dirá más largo. Digo pues, que en esta semejanza se puede creer que también las zonas frías estén templadas y sean habitables, como lo tienen muchos graves autores, aunque no por vista y experiencia, pero basta haberlo dado a entender así el mismo Dios, cuando crió al hombre y le dijo: creced y multiplicad y heredad, henchid la tierra, sojuzgadla, por donde se ve que es habitable, pero si no lo fuera, ni se podría sojuzgar ni llenar de habitaciones. Yo espero en su omnipotencia que a tiempo descubierta estos secretos, como descubrió el Nuevo Mundo, para mayor confusión y afrenta a los atrevidos que con sus filosofías naturales y entendimientos humanos quieren tasar la potencia y la sabiduría de Dios, que no pueden hacer sus obras más de como ellos las imaginan, habiendo tanta disparidad del un saber al otro cuanta hay de lo infinito a lo finito, etc. Ya. Si hay antípodas. A lo que se dice si hay antípodas o no, se podrá decir que siendo el mundo redondo, como es notorio, dentro es que la hay. Empero, tengo para mí que por no estar en ese mundo inferior descubierto del todo, no se puede saber de cierto cuáles provincias sean antípodas de cuáles, como algunos lo afirman, lo cual se podrá certificar más aína respecto del cielo que no de la tierra, como los polos el uno del otro y el oriente del poniente, donde quiera que lo es por la equinoccial. Esa palabra aína varias veces la he visto, no sé qué significa en realidad, aína. Ya, seguimos. Por donde hayan pasado a ellas gentes tantas y de tan diversas lenguas y costumbres como las que en el Nuevo Mundo se han hallado, tampoco se sabe de cierto, porque si dicen por el mar en navíos nacen inconvenientes acerca de los animales que allá se hallan, sobre decir cómo o para qué los embarcaron, siendo algunos de ellos antes dañosos que provechosos. Pues decir que pudieron ir por tierra también nacen otros inconvenientes mayores,
como es decir, que si llevaron los animales de allá tenían domésticos, que allá tenían domésticos, ¿por qué no llevaron los de acá, los que acá quedaron, que se han llevado después de acá? Y que si fue por no poder llevar tantos, ¿cómo no quedaron acá de los que llevaron? Lo mismo se puede decir de las mieses, legumbres y frutas y tan diferentes de las de acá, que con razón se llamaron Nuevo Mundo, porque lo es en toda cosa. Así en los animales mansos y bravos, como en las comidas, como en los hombres que generalmente son lampiños, sin barbas, y porque en cosas tan inciertas es perdido el trabajo que se gasta en quererlas saber. Las dejaré porque tengo menos suficiencia que otros para inquirirlas. Solamente trataré del origen de los reyes incas y la sucesión de ellos, sus conquistas, leyes y gobiernos en paz y en guerra, y antes que tratemos de ellos será bien, digamos, cómo se descubrió este nuevo mundo y luego trataremos del Perú en particular. ¿Cómo se descubrió el nuevo mundo? Cerca del año de 1484, uno más o menos, un piloto natural de la vida de Huelva en el condado de Niebla, llamado Alonso Suárez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por el mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías que allí se le vendían bien, y en las Canarias cargaban de los frutos de aquellas islas y las llevaba a la isla de la Madera, y de allí se volvía a España cargado de azúcar y conservas. Andando en esta su triangular contratación, atravesando de las Canarias a la isla de la Madera, le dio un temporal tan recio y tempestuoso que, no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y corrió 28 o 29 días sin saber por dónde ni a dónde, porque en todo ese tiempo no pudo tomar la altura por el sol ni por el norte. Padeciendo los del navío grandísimo trabajo en la tormenta, porque ni les dejaba comer ni dormir, al cabo de este largo tiempo se aplacó el viento y se hallaron cerca de una isla. No se sabe de cierto cuál fue, mas de que se sospecha que fue la que ahora llaman Santo Domingo. Sí es de mucha consideración que el viento que con tanta violencia y tormenta llevó a aquel navío no pudo ser otro sino el Solano, que llaman Leste, porque la isla de Santo Domingo está al poniente de las Canarias, el cual viento en aquel viaje antes aplaca las tormentas que las levanta. Mas el Señor Todopoderoso, cuando quería hacer misericordia, saca las más misericordiosas, misteriosas y necesarias de causas contrarias, como sacó el agua del pedernal a la vista del ciego del lodo que le puso en los ojos, para que notoriamente se muestren sus obras de la misericordia, de la miseración y bondad divina, que también usó de esta su piedad para enviar un evangelio y luz verdadera a todo el nuevo mundo, que tanta necesidad tenía de ella, pues vivían, y por mejor decir, perecían en las tinieblas de la gentilidad e idolatría tan bárbara y bestial, como es el discurso de la historia veremos. Como en el discurso de la historia veremos. El piloto saltó en tierra, tomó en altura y escribió por menudo todo lo que vio y todo lo que le sucedió por el mar de ida y de vuelta. Y habiendo tomado agua y leña, se volvió a tiento, sin saber el viaje tampoco, a la venida como a la ida, por la cual gastó más tiempo del que le convenía, y con la dilación del camino les faltó el agua y el bastimento, de cuya causa y por el mucho trabajo que a ida y a venida habían padecido, empezaron a enfermar y a morir, de tal manera que de 17 hombres que salieron de España no llegaron a la tercera más que 5, y entre ellos el piloto Alonso Sánchez de Huelva. Fueron a parar a casa del famoso Cristóbal Colón, genovés, porque supieron que era gran piloto y cosmógrafo y que hacía cartas de marear, lo cual los recibió con mucho amor y les hizo todo regalo por saber cosas acaecidas en tan extraño y largo naufragio como el que decían haber padecido. Y como llegaron tan descaecidos del trabajo pasado, por mucho que Cristóbal Colón les regaló, no pudieron volver en sí y murieron todos en su casa, dejándole en herencia los trabajos que le causaron la muerte. Bien raro, ¿no? Ya bueno, mal pensado, ya. Que les causaron la muerte, los cuales
aceptó el gran Colón con tanto ánimo y esfuerzo que, habiendo sufrido otros tan grandes y aún mayores, pues duraron más tiempo, salió con la empresa de dar el Nuevo Mundo y sus riquezas a España, como lo puso por blasón en sus armas, diciendo: a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón. Quien quisiere ver las grandes hazañas de este varón, vea la Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara, que escribió que allí las hallarán, aunque abreviadas. Pero lo que más loa y engrandece a este famoso... Espera, dame un toque. Ya, proseguimos. Volvemos. Quien quiere ver las grandes hazañas de ese varón, vea la Historia General de las Indias que Francisco López de Gómara escribió, que allí las hallará, aunque abreviadas. Pero lo que más loa y engrandece a este famoso sobre los famosos es la misma obra de esta conquista y descubrimiento. Yo quisiera añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador que, como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas y la relación se la daban yentes y vinientes, le dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero imperfectas, y yo las oí en mi tierra y a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenían era repetir las cosas más hazañosas y notables que en sus conquistas habían acaecido, donde contaban ya la que hemos dicho y otras que adelante diremos, que como alcanzaron a muchos de los primeros descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo, hubieron de ellos la entera relación de semejantes cosas, y yo, como digo, las oí a mis mayores, aunque como muchacho con poca atención, que si entonces las tuviera, pudiera ahora escribir muchas cosas de gran admiración necesarias en esa historia. Diré las que hubiere guardado la memoria con dolor de las que he perdido. El muy reverendo padre Joseph de Acosta toca también esa historia del descubrimiento del Nuevo Mundo con pena de no poderla dar entera, que también faltó a su paternidad, porque parte de la relación de este paso, como en otros más modernos, porque se había acabado ya los conquistadores antiguos, cuando su paternidad pasó aquellas partes sobre la cual dice estas palabras. Libro primero, capítulo 10 y 9. Habiendo mostrado que no lleva camino pensar que los primeros moradores de India hayan venido a ellas con navegación hecha para este fin, bien se sigue que si vinieron por mar haya sido acaso y por fuerza de tormentas el haber llegado a Indias, lo cual, por inmenso que sea el mar océano, no es cosa increíble, porque pues así se sucedió en el descubrimiento de nuestros tiempos, cuando aquel marinero, cuyo nombre aún no sabemos, para qué negocio tan grande no se atribuya a otro autor sino a Dios, habiendo por un terrible e importuno temporal reconocido el Nuevo Mundo, dejó por paga el buen hospedaje a Cristóbal Colón la noticia de cosa tan grande. Así pudo ser, etc. Hasta aquí es el padre maestro Acosta sacado a la letra, donde muestra haber hallado su paternidad en el Perú, parte de nuestra relación y aunque no toda, pero lo más esencial de ella. ¿Cómo se llamaba el señor este? Hueva, ¿no? Pera. Alonso Sánchez de Huelva, el primero que llegó a América. Ya. Seguimos. Este fue el primer principio y origen del descubrimiento del Nuevo Mundo, de la cual grandeza podía loarse a la pequeña villa de Huelva, que tal hijo crió, de cuya relación certificado Cristóbal Colón insistió tanto en su demanda, prometiendo cosas nunca vistas ni oídos, guardando como hombre prudente el secreto de ellas, aunque debajo de confianza dio cuenta de ellas a algunas personas de mucha autoridad cerca de los reyes católicos, que le ayudaron a salir con su empresa, que si no fuera por esa noticia que Alonso Sánchez de Huelva le dio, no pudiera de sola su imaginación de cosmografía prometer tanto y tan certificado como prometió, ni salir tan presto por la empresa del descubrimiento, pues según aquel autor, no tardó Colón más de
68 días en el viaje hasta la isla de Guanatianico, por detenerse algunos días en La Gomera a tomar refresco, que si no supiera con la relación de Alonso Sánchez qué rumbos había de tomar en el mar tan grande. Era casi milagro haber ido allá en tan breve tiempo. La deducción del nombre Perú. Espérate. Mira. Hemos puesto de tratar del Perú, será bien, digamos aquí como se dedujo este nombre, no lo teniendo los indios en su lenguaje, para lo cual es de saber que, habiendo descubierto el mar del sur, Vasco Núñez de Balboa, caballero natural de Jerez de Badajoz, año de 1513, y que fue el primer español que la devolvió y vio, y habiéndole dado los reyes católicos título de adelanto de aquella mar, con la conquista y gobierno de los reinos que por ella descubriese, en los pocos años que después de esa merced vivió, hasta que su propio suegro, el gobernador Pedro Arias de Ávila, en lugar de muchas mercedes que había merecido, se la debían por sus hazañas, le cortó la cabeza. Tuvo este caballero cuidado de descubrir y saber qué tierra era y cómo se llamaba la que corre de Panamá adelante hacia el mar. Para este efecto hizo 3 o 4 navíos, los cuales, mientras él aderezaba las cosas necesarias para su descubrimiento y conquista, enviaba cada uno de por sí en diversos tiempos del año a descubrir aquella costa. Los navíos, habiendo hecho las diligencias que podían, volvían con la relación de muchas tierras que hay por aquella ribera. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur y cerca de ella, navegando costa a costa como se navegaban entonces por aquel viaje. Vio un indio con que a la boca de un río de muchos que por toda aquella tierra entran en el mar, estaba pescando. Los españoles del navío, con todo recato posible, echaron en tierra lejos de donde el indio estaba 4 españoles, grandes corredores y nadadores, para que no se les fuere por tierra ni por agua. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio para que pusiese ojos en él y se descuidase de la celada que le dejaban armada. El indio, viendo en el mar una cosa tan extraña, nunca jamás visto en aquella costa, como era navegar un navío de todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando que pudiese ser aquello que en el mar veía delante de sí, y tanto se embebeció y enajenó en ese pensamiento que primero lo tuvieron abrazado lo que le iban a prender que él lo sintiese llegar, y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos, o sea, lo cazaron. Los españoles, habiéndole acariciado porque perdiese el miedo que de verlos con barbas y en diferentes trajes que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, con los ademanes y meneos que con manos y rostros le hacía como un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. A lo que entendió que era el preguntarle, respondió aprisa antes que le hiciesen algún mal, y nombró su propio nombre diciendo Berú. Le añadió otro y dijo Pelú, quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú, y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río, porque es de saber que el nombre Pelú es el lenguaje de aquella provincia, es nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autor grave. A otra semejante pregunta respondió el hijo de nuestra historia en la Florida, con el nombre de su amo, diciendo Brezos y Bredos, libro 6, capítulo 15, donde yo había puesto este paso a propósito del otro, de allí lo quité por ponerlo ahora en su lugar. Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él a ellos hubiera hablado en castellano. Y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515,
1515 o 10 y 6, no sabe, 15 o 16, llamaron Perú aquel riquísimo y grande imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra. Por si se tomara el nombre del indio, Berú, trocaron la B con la P, y si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la L con la R, y de la una manera y de la otra dijeron Perú. Otros que presumen de más repulidos y son más modernos corrompen dos letras y en sus historias dicen Pirú. Los historiadores más antiguos, como son Pedro de Cieza de León y el contador Agustín de Zárate y Francisco López de Gómara y Diego Fernández, natural de Palencia, y aún el muy reverendo padre Fray Jerónimo Román, con ser de los modernos, todos le llaman Perú y no Pirú, y como aquel paraje donde esto sucedió acercase a ser término de la tierra de los reyes incas, tenían por aquella parte conquistada y sujetada a su imperio. Llamaron después Perú a todo lo que hay desde allí, que es el paraje de Quito hasta las Charcas, que fue lo más principal que ellos señorearon, y son más de 700 leguas de largo, aunque su imperio pasaba hasta Chile, que son otras 500 leguas más adelante, y por el otro muy rico y fertilísimo, y es otro muy rico y fertilísimo reino. Ya. Capítulo 5. Autoridades de confirmación del nombre Perú. Este es el principio de origen del nombre Perú, tan famoso en el mundo, y con razón famoso, pues a todo él ha llenado de oro y plata, de perlas y piedras preciosas, y por haber sido así impuesto acaso los indios naturales del Perú, aunque a 72 años que se conquistó no toman este nombre en la boca como nombre nunca por ellos impuesto, y aunque por la comunicación de los españoles entienden ya lo que quiere decir, ellos no usan de él porque es un lenguaje, no tuvieron nombre genérico para nombrar en conjunto los reinos y provincias que sus reyes naturales señorearon, como decir España, Italia o Francia, que contienen en sí muchas provincias. Supieron nombrar cada provincia con su propio nombre, como se verá largamente en el discurso de la historia. Empero, nombre propio que significare todo el reino junto no lo tuvieron. Llamábanle Tahuantinsuyo, que quiere decir las 4 partes del mundo. El nombre Berú, que se ha visto, fue nombre propio de un indio, y es el nombre los que usaban entre los indios yuncas de los llanos y costa de la mar, y no en los de la sierra ni del general lenguaje, que como en España hay nombres y apellidos que ellos mismos dicen de qué provincia son. Así lo habían entre los indios del Perú, que haya sido nombre impuesto por los españoles y que no lo tenían los indios en su lenguaje común. Lo da a entender Pedro de Cieza de León en 3 partes. El capítulo 3, llamado La isla llamada Górgora, dice: aquí estuvo el marqués don Francisco Pizarro con 13 cristianos españoles, compañeros suyos, que fueron los descubridores de esa tierra que llamamos Perú, etc. En el capítulo 13 dice: por lo cual será necesario que desde el Quito, que es donde verdaderamente comienza lo que llamamos Perú, capítulo 18 dice: por las relaciones de los indios del Cusco nos dan, se colige que había antiguamente gran desorden en todas las provincias de este reino que nosotros llamamos Perú. Decirlo tantas veces por este mismo término llamamos es dar a entender que los españoles se lo llaman porque lo dice hablando con ellos, y que los indios no tenían tal dicción en su general lenguaje, de lo cual yo como indio inca doy fe de ello. Ya, aquí nos quedamos por un momento.